Durante estos últimos días hemos podido leer en los medios de comunicación que la deuda de la Seguridad Social se está disparando. Más en concreto, en el último año y medio los pasivos de la Seguridad Social se han incrementado desde 20.000 millones de euros a 47.000 millones de euros, un incremento del 70%, de más del 70% en apenas año y medio. ¿Por qué está sucediendo esto? Durante los últimos años la situación de la Seguridad Social no era boyante, pero no leíamos titulares que nos informaran de que su endeudamiento se estaba catapultando a estos ritmos verdaderamente vertiginosos. ¿Qué ha cambiado en el sistema que está llevando a que ahora sí la deuda de la Seguridad Social esté creciendo a unos ritmos desde luego preocupantes? Bueno, empecemos por el principio. Cualquier agente económico que gaste más de lo que ingresa, cualquier familia, cualquier empresa, cualquier administración pública que quiera hacer frente a más desembolsos que aquellos que puede sufragar con sus ingresos corrientes, solo tiene dos opciones. Si ese agente económico cuenta con un patrimonio, cuenta con ahorros de los que echar mano, puede liquidar, puede vender el patrimonio a cambio de dinero y con ese dinero cubrir la diferencia entre sus ingresos y sus gastos. Si no tiene patrimonio o no quiere liquidarlo, tiene otra opción para gastar más de lo que ingresa, y es esencialmente endeudándose, emitiendo deuda. Acudo a los mercados financieros y le pido a alguien que tenga ahorro que me lo preste para que yo pueda gastar más de lo que estoy ingresando en estos momentos. Pues bien, la Seguridad Social, como todo agente económico, también está sometida a esta restricción. Si quiere gastar más de lo que ingresa, o liquida su patrimonio o se endeuda. Entre 2011 y 2018, la Seguridad Social esencialmente ha liquidado su patrimonio. ¿Cuál era su patrimonio? El famoso Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que se crea en el año 2000 y que se dota con el superávit que había tenido la Seguridad Social debido a unas condiciones económicas bastante especiales, un boom económico burbujístico inflacionista entre el año 2001 y el año 2007, entrada masiva de inmigrantes, 5 millones de inmigrantes que también incrementaron la población laboral y por tanto los afiliados a la Seguridad Social. Pues bien, en esas condiciones se gestaron superávits que incrementaron los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social hasta el año 2011. A partir del año 2011 el fondo deja de crecer y los gobiernos, el gobierno de Rajoy esencialmente, empieza a echar mano del Fondo de Reserva para cubrir el agujero de la Seguridad Social. Es decir, empieza a liquidar su patrimonio, el patrimonio de la Seguridad Social, para poder gastar más de lo que ingresaba la Seguridad Social. En el año 2011, el Fondo de Reserva tenía un patrimonio de 67.000 millones de euros. El año pasado, en 2018, cerró con un patrimonio de 5.000 millones de euros. Dado que el déficit de la Seguridad Social, es decir, dado que el agujero, la diferencia entre sus gastos y sus ingresos fue en 2018 de 18.000 millones de euros y se espera que como mínimo para 2019 sea de 16.000 millones de euros, es obvio que con ese exiguo fondo de reserva de 5.000 millones de euros no se van a poder cubrir las necesidades de financiación de la Seguridad Social. Si la Seguridad Social quiere gastar 16.000 millones de euros más de lo que va a ingresar durante este año, con el fondo de reserva, liquidando activos, no lo vamos a conseguir. Por tanto, la única alternativa que le queda a la Seguridad Social, y es aquella a la que está recurriendo, es para gastar más de lo que ingresa, para seguir gastando más de lo que ingresa, endeudarse, emitir nuevos pasivos. Y eso es lo que está haciendo. ¿Quién le está prestando a la Seguridad Social? El Gobierno central, la Administración Central del Estado, que a su vez emite deuda en los mercados financieros para prestarle ese capital a la Seguridad Social y que pueda gastar más de lo que ingresa. Por tanto, como hasta la fecha estábamos acostumbrados a que la Seguridad Social liquidara su patrimonio, la deuda de la Seguridad Social no aumentaba. Como a partir de ahora ya no es posible seguir liquidando el patrimonio de la Seguridad Social porque ha desaparecido, porque se lo han fundido, porque lo han aniquilado, ya la única alternativa que queda para seguir gastando más de lo que se ingresa es endeudarse. ¿Problema? Pues que no estamos siendo conscientes de la situación de fondo de la Seguridad Social, de la situación financiera de fondo de la Seguridad Social. El problema no es cómo financiamos a corto plazo un desequilibrio entre ingresos y gastos.
Eso es un inconveniente técnico que, bueno, no es especialmente difícil de solucionar. El problema auténtico, el problema de fondo, del cual los españoles no son conscientes, es que tenemos un desequilibrio estructural ahora mismo de entre 16.000 y 20.000 millones de euros y a largo plazo de entre 50.000 y 60.000 millones de euros. Por tanto, no podemos, de manera sostenida, de manera permanente, financiar ese agujero de la seguridad social o liquidando un patrimonio que ya se ha agotado o emitiendo una deuda que en algún momento va a suponer una losa demasiado gravosa sobre nuestras espaldas y por tanto va a dificultar que nos sigamos refinanciando de cara al futuro. Por tanto, si hay un desequilibrio estructural en la seguridad social, lo que hay que hacer es solucionar ese desequilibrio estructural. Y solo hay dos formas de solucionar un desequilibrio estructural entre ingresos y gastos: o aumentar los ingresos o reducir los gastos. Para aumentar los ingresos, o incrementamos muchísimo el volumen de empleo y de afiliados en la seguridad social, y para ello no solo hace falta crear empleo, sino sobre todo hace falta que haya más población activa en España, y eso solo lo conseguiremos a corto o medio plazo con inmigración, porque la demografía interna, el crecimiento vegetativo interno, no puede a corto plazo, a medio plazo, proporcionar grandes masas de trabajadores, y si no hay nuevas oleadas de incrementos de la población activa, la única forma de incrementar ingresos es subir impuestos a los españoles, a los trabajadores españoles, para financiar la seguridad social. Si tenemos un déficit de 20.000 millones de euros, que puede llegar a 50.000 o 60.000 millones de euros durante las próximas décadas, la subida de impuestos será brutal. Tengamos en cuenta que por IRPF recaudamos 80.000 millones de euros. Por lo tanto, si hubiese que cubrir un agujero de 50, 60, 70.000 millones de euros, habría que prácticamente duplicar o crear un impuesto equivalente a todo el IRPF para cubrir, ya digo, el agujero de la seguridad social. Por el lado de los ingresos, en general creo que es complicado cubrir el problema, el desequilibrio, el desajuste presupuestario de la seguridad social, y por tanto lo que queda es ajustar los gastos a la baja. En los últimos años se hicieron varias reformas del sistema de pensiones, 2011 y 2013, con el propósito de meter en vereda estos gastos de cara al futuro. ¿Qué pasa? Que justamente porque los políticos han anestesiado a la población y no permiten que la población sea consciente del problema real, el problema financiero real que tiene la seguridad social, y no son conscientes los ciudadanos porque hasta ahora la seguridad social echaba mano de su patrimonio acumulado y a partir de ahora echa mano del endeudamiento. Por tanto, el ciudadano, los pensionistas van viendo cómo la pensión sigue llegando a sus bolsillos y parece que el sistema funciona estupendamente. Entonces, como los políticos no permiten que los ciudadanos adquieran conciencia de lo que está sucediendo en la seguridad social, es muy complicado que los ciudadanos acepten recortes dentro de las prestaciones del sistema que consideran absolutamente injustificados. Incluso lo que estamos viendo es que los pensionistas reclaman todavía más gasto dentro de la seguridad social, aumentar las pensiones mínimas, volverlas a indexar al IPC, incluso algunos partidos como Podemos rebajar la edad de jubilación y por tanto incrementar el número de perceptores de rentas del sistema. La población, por tanto, se ha adormecido por esta técnica de liquidar patrimonio y emitir deuda para no trasladar el recorte, el ajuste de inmediato a los ciudadanos y, por tanto, el agujero se perpetúa. Pero que el agujero se perpetúa a corto plazo no significa que se vaya a perpetuar a largo plazo. A largo plazo, seguro, porque no va a haber otra alternativa, van a llegar los recortes a las pensiones públicas. Recortes que van a ser bastante mayores de lo que la población espera, entre otros motivos, porque ya nos hemos fundido el fondo de reserva y, por tanto, este ni siquiera va a permitir una transición moderada, una transición más suave de lo que podría ser. Y en la medida en que los recortes sean mayores de lo que la población espera, esos recortes van a pillar desprevenidos a la población. De ahí que, más allá de simplemente ser conscientes de que la explosión de deuda de la seguridad social que estamos viviendo es consecuencia de la persistencia del agujero del sistema de pensiones público y que realmente no han cambiado demasiado las cosas con respecto a los últimos 10 años, antes liquidábamos patrimonio, ahora acumulamos deuda, más allá de ser conscientes de que esto es lo que está sucediendo ahora mismo dentro del sistema de seguridad social, sí debemos tomar este progresivo, este explosivo endeudamiento del sistema de pensiones público como una señal de alerta,
como el canario que nos avisa en la mina de que el sistema actual no va a ser sostenible de cara al futuro, de que van a venir recortes, ya sean recortes vía impuestos o más previsiblemente recortes en las prestaciones del sistema de seguridad social, y que por tanto, si no queremos que nos pillen desprevenidos, que nos cojan sin haber previsto estos recortes y sin capacidad de reacción, lo que tenemos que empezar a hacer desde ya mismo es ahorrar, es ser conscientes de que vamos a cobrar pensiones bastante menores de lo que los políticos nos reconocen hoy en día, y tratar de protegernos frente a esa contingencia que seguro va a llegar, y solo hay que ver el progresivo ritmo de endeudamiento que está experimentando la seguridad social.